Imagínense un nuevo mundo que llega, un nuevo mundo que se está acercando más de lo que creemos y suceden cosas como estas. Escuchen. Hola, ¿Pizza Hut? No, señor, pizzería Google. Ah, disculpe, me marqué mal. No, señor, marcó bien. Google compró la cadena Pizza Hut. Ah, bueno, entonces tome nota de mi pedido, por favor. ¿Lo mismo de siempre, señor? ¿Y usted cómo sabe lo que pido yo? Señor, según la ubicación de su móvil, su calle y su número, y las últimas 12 veces usted pidió una napolitana grande con jamón. Pues sí, esa quiero. ¿Me permite sugerirle una pizza sin sal, con ricota, brócoli y tomate seco, señor? No, detesto las verduras. Señor, su colesterol no es bueno. ¿Y usted cómo lo sabe? Señor, cruzamos datos con el INSS, el Sistema de Salud Nacional, y tenemos los resultados de sus últimos 7 análisis de sangre. Me sale que, por cierto, sus triglicéridos tienen un valor de 180 miligramos por decilitro y su colesterol tampoco es que esté muy allá. Basta, basta, quiero la napolitana, yo tomo mi medicamento. Perdón, señor, pero nuestra base de datos dice que no lo toma regularmente. La última caja de Lipitor de 30 comprimidos que usted compró fue el pasado 2 de diciembre a las 3:26 p.m., pero compré más en otra farmacia. Los datos de sus consumos con tarjeta de crédito no lo demuestran, señor. Pagué en efectivo, por Dios, tengo otra fuente de ingresos. Señor, perdone, su última declaración de ingresos no lo demuestra. No queremos que tenga problemas con la agencia tributaria, señor. Además, por cierto, ayer compró usted Viagra para usarlo con su vecina, como lo demuestra la grabación de su llamada a las 20:45 de la noche. De acuerdo a su historial de WhatsApp, recibe mucha pornografía de su amigo. Ya, no quiero nada. Perdón, señor, solo queremos ayudarlo. ¿Ayudarme? Estoy harto de Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Me voy a ir a una isla sin internet, cable ni telefonía móvil. Comprendo, señor, pero aquí me sale que su pasaporte está caducado hace 5 meses. Bienvenidos al futuro. Bueno, mis saludos a todos y a todas, camaradas. Espero que se encuentren todos y todas bien. Es un gusto para mí nuevamente estar aquí en estos espacios de formación, de reflexión, de debate, ¿no? Bueno, estamos ahora con el gran tema, ¿no? Los desafíos de la juventud en la Venezuela del futuro, y fundamentalmente voy a conversar sobre las tecnologías digitales como herramienta en la guerra no convencional dirigidas a los jóvenes. Un tema que de una vez ya debemos decir es obviamente inabarcable, es decir, y un tema que además invita y desafía a verlo desde muchos puntos de vista. Yo lo voy a tratar de ver y a exponer y a tratar, abordar desde el punto de vista psicosocial, ¿no? Bueno, si todo resultó como planeamos, ya hemos visto un pequeño video, ¿verdad?, sobre lo que puede ser esa vida que de alguna manera ya nos está golpeando la puerta. Ya no es tan ciencia ficción, ya no es un asunto de una imaginación, es decir, cómo este mundo digitalizado ejerce sobre todos y todas nosotros diríamos, una vigilancia y un control en muchos sentidos, como se da en el video que hemos proyectado. Esto bajo el entendido que lo hayamos logrado proyectar. Ese video muestra cómo una habitual llamada a pedir una pizza se transforma en un espacio y en una interacción entre la persona que llama y quien lo atiende, donde se denota el control terrible que hay sobre aspectos además que tienen que ver ya con cuestiones hasta privadas, pues fundamentalmente de la vida de la gente. Así que bueno, todo ese mundo ya está ahí. Nosotros hoy queremos realmente hacer un vínculo entre lo que es todo este asunto de las tecnologías digitales y la guerra no convencional, siempre en el marco de la juventud. Bien, porque si bien estas cosas, obvio, que aplican para todos los grupos etarios, pero queremos enfocarlo fundamentalmente en la juventud. Así que yo nos invito a que a medida que vayamos intercambiando, a medida que vayamos exponiendo los temas, bueno, pues vayamos pensando siempre en el impacto que debe tener esto en la juventud. Lo primero que vamos a hacer es un recorrido, que lo voy a hacer breve, de todas maneras el material se queda aquí, ustedes lo tienen,
Pero voy a hacer un paseo, un recorrido muy rápido sobre eso que se llama guerra no convencional, sobre la cual creo que todos y todas estamos bastante empapados, ¿no? Guerra no convencional, guerra híbrida, es decir, es una guerra, ¿verdad? Como dice esta lámina, la número 2, que no implica una declaración de guerra formal, que su objetivo es el derrocamiento, ¿verdad?, de un gobierno, es la sustitución de un régimen por otro, pero son instrumentos fundamentalmente utilizados por los centros imperiales, que antes, sobre todo en el caso de América Latina, utilizaban los golpes de Estado, que siempre se planificaban desde las propias embajadas estadounidenses, ponían allí una figura que emergía normalmente de las Fuerzas Armadas que estaban además adoctrinadas y formadas bajo la premisa o bajo el enfoque de la seguridad nacional, con el enemigo interno, donde se veía siempre el comunismo. Bueno, se planteaba el comunismo como el gran coco, pero la verdad que después se perseguía todo lo que se opusiera, digamos, al modelo hegemónico. Todo esto, después que culminó la Guerra Fría, fue pasando, pero no porque cesaran los intereses imperiales, sino porque esos instrumentos ya no fueron tan funcionales, ¿no? Entonces, este asunto de la guerra no convencional es funcional a la época, ¿no? Ya en la década del 80 y el 90 se le conoció, bueno, como las revoluciones de colores, se le llamaba así, que no es otra cosa que generar de muchas maneras un estado interno donde dos cosas por lo menos, haya una situación prácticamente de ingobernabilidad. Es decir, es una guerra que tiene dos brazos, una guerra económica y una guerra psicológica. La guerra económica, que nosotros la hemos padecido y se conoce muy bien, bloquear al país desde el punto de vista de su acceso a los mercados, que no pueda importar, que no pueda exportar, un ataque permanente por ejemplo, a su moneda, el bloqueo a la participación en los mercados financieros internacionales. Entonces el país no se puede, dentro de las mismas reglas del capitalismo, ¿no? El país no se puede financiar, no puede exportar, no puede importar, producen escasez de bienes y alimentos, medicamentos, etcétera, y van generando, ¿verdad?, con todos esos mecanismos, un estado de malestar realmente gravísimo. Nosotros vivimos eso claramente 2015, 2016, 2017, 2018, todavía lo seguimos viviendo, aunque de alguna manera aliviado un poco. Sin embargo, las operaciones psicológicas recogen este malestar, ¿verdad? Y van a ir generando, ¿no? Esa es el objetivo de la guerra no convencional. Entonces, vamos a irnos de una vez a la guerra psicológica, ¿verdad? La guerra psicológica, ¿qué significa? Bueno, es el uso sobre todo, de herramientas comunicacionales, ¿no? Es decir, la guerra psicológica operó siempre teniendo como estrategia fundamental el elemento comunicacional, desde los grandes medios de comunicación a cualquier otro medio alternativo, como es la televisión, la radio, la prensa, y hoy por hoy, obviamente, los medios, los instrumentos comunicacionales más poderosos, más globales, con mayor poder de penetración y que por supuesto tienen una amplísima efectividad para la guerra psicológica, son las redes sociales y todas las tecnologías digitales. ¿Por qué? Bueno, porque lo que busca realmente la guerra psicológica, fíjense ustedes, voy a leerlo así literalmente, ¿no? Es una definición del propio Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Dice así: uso planificado de la propaganda y otras acciones psicológicas con el propósito primario de influir en las opiniones, emociones, actitudes y conductas de grupos considerados hostiles en apoyo al logro de los objetivos trazados internacionalmente. Todo este enredo que en definir hacia quién está dirigido no es ni más ni menos que incidir en la psique colectiva de la población. Y para todos tienen determinados objetivos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, hay elementos comunes que tenemos todos, hemos sido víctimas de eso, que es generarnos rabia,
generarnos ira, generarnos miedo, generar, por ejemplo, incertidumbre. Incertidumbre, fíjense ustedes que la incertidumbre es un estado anímico, un estado psicológico muy difícil de manejar si lo tengo que sostener en el tiempo. Hagamos un ejemplo muy sencillo. A mí me tienen que dar un resultado médico, al cual me genera cierto temor. Si a mí me dicen que yo tengo que esperar una semana, la verdad que me va, a medida que se vaya acercando el tiempo, todos lo hemos vivido alguna vez o alguna vez lo viviremos, ¿verdad? Es decir, a medida que yo no tengo ese resultado, entonces empieza mi cerebro a elaborar pensamientos, temores, todo tipo de sensaciones que son, anoten esta característica, aversivas. Aversivas, son sensaciones como esa, como la rabia, como el miedo, como la incertidumbre. Todo eso tiene que ver con el gran objetivo de las operaciones psicológicas. Ahora, esto también está, cuanto más segmentado mejor, es decir, las operaciones psicológicas tienen unos objetivos, por ejemplo, para el chavismo, tienen otro objetivo para la oposición, tienen objetivos por grupos etarios, a la juventud dirigimos las operaciones psicológicas de una manera, a los adultos mayores de otra, es decir, entonces las operaciones psicológicas que no las estamos inventando ahora en la descripción, cuando digo inventando no es porque nosotros la hagamos, no apareció ahora, eso existió de siempre, diría yo, pero sobre todo en el siglo XX, ha sido un instrumento permanente, fundamentalmente por parte del imperio estadounidense. Entonces, manipular opinión, manipular sentimientos, manipular emocionalidad, manipular actitudes, bueno, imagínense usted, manipular percepciones. Cuando decimos percepciones es mostrarnos o hacer que creamos una realidad que no es así. Eso forma parte. Antes se conocía todo eso a veces ingenuamente como guerra sucia, ¿no? Es decir, cómo los candidatos hablaban mal uno de otro, usaban la mentira. Pero eso es un juego de niños al lado de lo que hoy se puede hacer en esta guerra psicológica que apunta, ¿verdad? Apunta a generar una realidad virtual, vamos a decirlo así, una realidad que tiene algo de objetivo, es decir, no es una realidad, digamos, que no tenga cierta correspondencia con lo que pasa en la realidad real, pero arreglada de tal manera que se nos aparece en las redes fundamentalmente, y por eso las redes tienen ese enorme poder, se nos aparecen como reales en imagen, en sonido, en testimonio, y por supuesto que es muy fácil poner a circular ahora noticias que no son, es muy fácil hoy con inteligencia artificial, esto mismo que yo estoy diciendo, me pueden hacer un arreglo a mí, lo que pasa es que no es tan importante lo que yo estoy diciendo, pero pueden fácilmente tomar una personalidad pública y hacerle decir, mostrarlo en la red como si estuvieran diciendo cosas que nunca dijo. Entonces es muy fácil realmente generar como versiones de la realidad que en realidad no son reales, pues, pero que algo tocan. Por ejemplo, fue muy fácil explotar en la época que teníamos la gran escasez, explotar estas sensaciones y estos sentimientos, porque era verdad. Uno iba a un automercado y tenía que hacer una cola muy grande, o iba al abasto, a la bodega del barrio y no había producto, esto fue cierto. Entonces todo el mundo pendiente, recuerdan, cuando llegaba el camión y el camión no llegaba, entonces, wow, si tú ponías entonces, ponías a circular un videíto de apenas 2-3 minutos de una cosa que había ocurrido en una cola por allá donde 2-3 personas se habían peleado por un producto, por ejemplo, y le ponías música de fondo y después decías abajo, así está Venezuela hoy, wow, es realmente muy difícil que eso no impacte en tu emocionalidad. Y pensemos sobre todo en la juventud, no porque la juventud sea ignorante, ni porque la juventud sea bruta, no, sino porque con la juventud hay otros intereses. En la juventud hay normalmente una gran energía, un gran sentido de idealismo, pero además
la juventud, y sobre todo esa primera juventud, está viviendo en tiempos revolucionarios un presente muy duro, muy difícil, que digamos para ser interpretado tienes que tener sobre todo algunos elementos históricos, como para, por ejemplo, decir, bueno, pero ¿qué es lo que ha hecho entonces la revolución en estos 25 años? Si hoy tenemos dificultades económicas, tenemos dificultades, qué sé yo, para conseguir un buen trabajo, tenemos dificultad con el servicio eléctrico, entonces, ¿cómo una persona joven, si se enfrenta a este tipo de cosas en las redes, puede digamos, tener una canalización y una reflexión crítica que le permita identificar cuándo, dentro de todo eso que reciben las redes, también vienen enmascaradas las operaciones psicológicas? Entonces, ese es otro elemento de las operaciones psicológicas que, digamos, sobre todo a través de las redes, vienen como muy enmascaradas, porque nadie va a decir yo estoy haciendo una operación psicológica. Es decir, dentro de las redes nos vienen cosas que son bien chéveres. Yo me puedo estar entreteniendo en TikTok, o puedo estar comunicándome con mis amigos por WhatsApp, o estoy buscando información en Instagram, o qué sé yo, o cualquier otro espacio del ciberespacio, digamos. El asunto está que entonces todo eso aparece con un gran atractivo, y bueno, yo puedo ser blanco seguramente de eso y no lo sé. Bueno, volvemos a cómo opera entonces la guerra psicológica. Toma hechos relativamente objetivos. Por eso que es difícil distinguir, porque no hace falta inventar lo que se hace en la operación psicológica, se deforma parcialmente una parte de la realidad. Entonces, es decir, el impacto que te causa toca el elemento que tú tal vez conoces cuando tú sabes que, por ejemplo, tú vas a buscar un transporte y te encuentras con problemas, o en aquella época, repito, íbamos a los automercados y no estaban los productos. Si a mí me mostraban unos anaqueles vacíos y gente haciendo cola, yo reconocía que eso era así. Es decir, era una realidad que no estaba inventada. El problema era cómo luego todo eso se elaboraba de forma tal para generar una determinada emocionalidad en mí. Emocionalidad que, como ya dije, va directamente a generar este tipo de estado de ánimo: incertidumbre, desconfianza, miedo, ira, irritabilidad, odio. En el año 2007 nosotros no podemos abrir demasiado aquí el espacio, pero en el año 2017 nosotros vivimos, se atizó el odio porque querían llevar a toda la sociedad a lo que algunos le han llamado, un término que es bastante duro, pero es real, a la guerra de perros. Es feo, es grotesco el ejemplo, pero ustedes ven que los perros, que pueden ser muy amigables, etcétera, pero cuando los perros pelean entre ellos, llega un momento que ni el dueño los puede controlar, ¿no? A eso se le llama una pelea de perros. Es decir, aquí hubiera podido haber un verdadero estallido y habernos enfrentado, digamos, porque se atizó el odio. Se atizó el odio y hubo pérdidas humanas terribles, como las personas que resultaron linchadas, los que resultaron quemados vivos. Fíjense, eso no ocurrió de la nada. Díganme ustedes cuándo había ocurrido algo así en Venezuela. ¿Cuándo? Es decir, cuando en el país ha habido tiempos, muchas veces en la historia, de enfrentamientos políticos, y nunca se llegó a eso. Hubo tiempos aquí de enfrentamiento de luchas armadas, por ejemplo, y aquí no había habido nunca que en una plaza pública se le prendiera fuego vivo a una persona, que es terrible hasta decirlo. Es terrible hasta decirlo. Es decir, y aquí hubo cosas como cuando se creó el muro de la vergüenza. No hay que olvidar que el partido de María Corina Machado creó ese muro de la vergüenza, así le llamaban, ahí en Plaza Altamira, atención los más jóvenes y las más jóvenes. Y ahí había una figura inmensa, unas imágenes de todas figuras de la revolución, desde el presidente Nicolás Maduro, ministros, líderes de la revolución, para que la gente fuera a insultar, a escupir, a escribirle insultos, a filmarse insultándolo. Eso pasó en el 2017 ahí en la Plaza Altamira, ¿no? Entonces, ¿cómo se llegó a eso? Bueno,
repito, no tenemos tiempo nosotros de detenernos en esto, importante, ahí tuvieron los informes y todos los estudios que se hicieron después en la Comisión de la Verdad. Eso fue uno de los momentos más álgidos de guerra contra Venezuela y de operaciones psicológicas violentísimas que apuntaron realmente a toda la violencia. Así que el odio es un elemento que también se atiza. La tristeza y la desesperanza. La desesperanza, cuando la persona llega ya a un punto, cuando dice, no, yo ya perdí toda esperanza, bueno, eso abre la puerta para un estado de ánimo, sobre todo, repito, en la gente joven, cuando no ve futuro, cuando no puede encontrar anímicamente, psicológicamente, no es que esté enfermo, no es que esté deprimido, pero está desesperanzado, porque no ve futuro, y wow, que una juventud no vea futuro, compañeros, compañeras, esto es muy grave, porque las personas que ya tenemos, diríamos así, la vida hecha, bueno, es obvio que nuestra perspectiva de futuro no puede ser igual a una persona de 20 años, 18 años, 25 años, un adolescente. Su futuro debe ser, Dios mediante, un futuro muy largo. Entonces, digamos, perder la esperanza en el sentido del futuro para la juventud es terrible, y eso es un tesoro para las operaciones psicológicas, porque generando ese malestar, entonces podemos hacer mucho más permeable la posibilidad de un cambio de régimen, pero ya no, digamos, a través de un golpe de Estado. Es la misma gente que renunciando a un voto, por ejemplo, o apoyando también salidas violentas como las que se han intentado, el intento de magnicidio, el intento de invasión, el intento de secuestro del presidente, los permanentes conspiraciones de golpe de Estado aún persisten, ¿no? Entonces, si tú en las operaciones psicológicas, digamos, logras, no que la gente salga, digamos, a formar parte, en este caso, digamos, ya del propio golpe de Estado, pero es probable que en todo caso lo apoyara. ¿Por qué? Porque psicológicamente te llega a ser insoportable ese sentido de desesperanza, ese sentido de rabia que está obviamente muy atizado por las operaciones psicológicas, pero que está manejado también por la guerra económica frente a un gobierno que muchas veces no tiene la capacidad, ¿verdad?, para resolver una cantidad de problemas. Por eso, en el caso de la juventud se le hace tan difícil poder comparar. ¿Contra qué lo compara? Porque quienes vivimos, digamos, el tiempo de las últimas 2 décadas, sobre todo del siglo XX, y vivimos hasta toda la revolución, hasta el 2015, cuando sale la triste y célebre orden ejecutiva de Obama, que es la que abre la puerta para todo lo demás. Los grandes, primero, veníamos de inmensos porcentajes de pobreza, de exclusión, de marginalidad, un deterioro de la vida de toda la población, particularmente de las inmensas mayorías excluidas, y la revolución a la vuelta de muy pocos años tuvo logros extraordinarios. Pero esos logros, que hoy lo podemos ver tal vez en gráfica y en estadística, no fueron vividos ni experimentados por los más jóvenes. Entonces se hace muy difícil cuando yo tengo una visión sobre todo basada en el presente, porque mi edad no me permite ir hacia el pasado, y además mi visión de futuro no solamente está anclada en un presente difícil, sino que además es manipulada de esta manera. Y cuando yo digo manipulado, quiero decirle muy claramente a los jóvenes y las jóvenes que están viendo esto, que no lo vayan a tomar como que, ustedes jovencitos los manipulan de cualquier manera. A mí me manipulan, a todos nos manipulan. Es decir, esto no es un problema ay, sí, los jóvenes que no saben, que no tienen noción, no. Son más vulnerables, eso hay que reconocerlo, pero es por las razones que estamos diciendo. Es decir, al joven le cuesta más, no por ser joven, sino porque no tiene ese elemento de comparación con el pasado, y sobre todo con lo que fue la diferencia entre los gobiernos que formaron parte de la democracia representativa
y los gobiernos, en principio del comandante Hugo Chávez y también, sobre todo en el primer gobierno de Nicolás Maduro, es decir, donde con otros recursos la voluntad política y el compromiso con el ideal de justicia, de igualdad y de tener un país de oportunidades para todos se materializó en indudables avances, en indudables avances. Bueno, ¿qué se espera con esto? Ya lo hemos dicho, es decir, lo que se espera obviamente es esta incidencia, ¿no? en la psique colectiva y fundamentalmente en la juventud. ¿Por qué en la juventud? Bueno, porque vuelvo, cuando decimos que son los más vulnerables, quiero insistir en esto, no es porque sean tontos, no es porque sean ingenuos, no, es porque entre su llegada, digamos, a la vida adulta y el presente que han tenido que vivir y tienen que vivir todavía, se junta allí un deseo, una necesidad de asegurar, pues, como un modo de vivir, como proyectarse hacia adelante, que les es difícil lograrlo en un contexto como este. Entonces, bueno, evidentemente es caldo de cultivo, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Está servido entonces cómo las redes sociales son una extraordinaria herramienta para la guerra no convencional o la guerra híbrida. Vamos ahora a unir un poco eso con algo de las redes sociales, que las redes sociales no es la única tecnología, no son los únicos instrumentos, pero vamos a tomarlos como íconos, ¿no? Primero, no hay que satanizarlas. Es decir, las redes sociales no debemos entrar entonces en una diatriba. Miren, las redes sociales y todas las tecnologías digitales están allí. Tienen un poder extraordinario en muchas cosas, muchísimas cosas, representan un indiscutible avance. Es un prodigio tecnológico. Ahora, ¿qué nos muestran? ¿Qué nos ofrecen? Bueno, nos ofrecen primero, tienen un enorme atractivo. ¿A quién de nosotros? Yo uso, cuando uno toma el dispositivo y te recreas o te entretienes o te informas, paseas, navegas, recorres como tú quieras. Te encuentras con todo un mundo de cosas que realmente ahí hay de todo, de las cosas más vulgares, de las cosas incluso de menor interés y más superfluo, hasta cosas realmente de una profundidad y de un interés extraordinario. Entonces, no es cualquier cosa que yo a partir de un dispositivo como este, en cualquier parte, pueda tener acceso, digamos, y pueda interactuar con todo tipo de contenido, producir contenido, etc. Las redes realmente tienen un poder extraordinario y no debemos satanizarlos, ¿no? Permite una conectividad planetaria, eso es una suerte casi de milagro. Compañeros, compañeras, a ver cómo nosotros nos conectamos con el amigo, el familiar que nosotros tenemos fuera del país, aquí en la misma ciudad o en el mismo territorio. Para la juventud ofrece unas oportunidades maravillosas de estar interconectado, de estar interactuando permanentemente. Eso es necesario comprenderlo, es necesario reconocerlo, ¿verdad? Ahora bien, las redes ofrecen extraordinarias oportunidades para la educación, para la investigación, es decir, realmente son en ese sentido indiscutibles. Ahora, sin satanizar, tampoco podemos ser ingenuos. Como no somos ingenuos frente a nada, no deberíamos ser ingenuos frente a nada. Es decir, uno no debe, como discutimos nosotros, todo lo bueno que tiene el cine o todo lo bueno que tiene la televisión, pero ingenuos frente a los medios de comunicación, yo creo que nunca fuimos. Bueno, tampoco debemos serlo ahora en relación con las redes. Las redes, entre algunas cosas, ¿verdad? También generan, por ejemplo, hábitos adictivos. A mí no me gusta decir que generan adicciones, como genera, por ejemplo, una sustancia, pero sí generan hábitos adictivos. Es decir, llega un momento, wow, que de verdad el hábito de estar en la red, de estar en las redes, de estar interactuando, nos va ganando buena parte de nuestra conducta, de nuestra subjetividad. Es un elemento que hay que tener cuidado. Lo otro es que
nuestra privacidad queda absolutamente expuesta, todo lo que es la seguridad de la información. No podemos ser ingenuos frente a eso, ¿no? Por eso es que eso que se llama la Big Data, donde nosotros siempre dejamos la huella, ¿verdad? Estamos dejando la huella con quien interactuamos, los lugares que consultamos, las redes que usamos, el tipo de contenido que preferimos o no preferimos. Por eso es que en esa Big Data y con los algoritmos del caso, podemos ser segmentados a unos niveles nunca antes. Y uno dice, frente a eso tampoco podemos ser ingenuos. Entonces, esto viene acompañado de todo este tiempo, de esta cultura del exhibicionismo, donde todos estamos como de alguna manera impelidos, ¿verdad?, a estar permanentemente publicamos en los estados, ¿verdad? Entonces publicamos la foto donde estamos, con quién estamos, lo que la gente está comiendo, lo que está consumiendo. Bueno, digamos que eso se ha instaurado como una costumbre, ¿verdad? Cuidado, digo, primero porque hay un límite entre ese espacio público y el espacio privado. Los jóvenes, también los jóvenes y todos, pero el joven que está a la búsqueda, el joven que va repito el concepto, el término, en la búsqueda de nuevos vínculos, con una intención a veces también expedicionaria, vamos a llamarle así. Cuidado con quién te estás vinculando, cuidado porque estás dejando huella, cuidado porque uno puede pensar y decir, no, a mí no me va a pasar nada. Está bien, puede ser que no te pase nada en cuanto a develar cosas que te vayan mañana a secuestrar o que te vayan a estafar, que también te puede ocurrir, pero digamos que hay otro tipo de riesgo, que tu perfil vaya siendo conocido de tal manera donde la manipulación entonces pueda ser mucho mayor. Un poco como el personaje del video al que estábamos haciendo referencia. Es decir, es tanto lo que se puede conocer de mí, pero no solamente de mí como sujeto, de mí como perfil al que yo pertenezco. Entonces si yo soy tipo joven, clase popular, entre 15 y 18 años, y soy mujer o soy hombre y vivo en tal zona de la ciudad y a mí me gusta esto, me van a llegar contenidos que posiblemente yo tal vez no me doy cuenta, o me doy cuenta y digo, oye, qué buena la tecnología, pero ahí hay un elemento, bueno, de una enorme vulnerabilidad, porque así se pueden ir manipulando y moldeando también opiniones y sobre todo emocionalidad. Yo puedo estar en una cola, en un autobús, o estoy en el metro, o voy en un carro, y me pongo yo a entretener, me pongo a ver bien chévere ahí, una cuestión en TikTok, y de pronto aparece una escena, un contenido que me emociona tremendamente, y yo termino allí emocionado, y por ahí hasta se me escapa una lágrima porque vi ahí un rescate heroico a un bebé que hizo una persona que se lanzó de un puente, y yo digo, ¿y qué tiene que ver eso con lo que yo estaba viviendo? Yo estaba pensando a la hora que iba a llegar a mi trabajo, iba a presentar un examen, y ahora termino yo conectado con una emocionalidad que no tiene que ver con lo que yo estoy viviendo aquí donde estoy en este momento, yendo a mi trabajo, yendo para mi liceo, yendo para mi universidad. Ven a lo que me refiero, ¿no? Entonces yo no insisto, no, wow, vamos a prohibir entonces las redes y mejor no las voy a usar. No es eso. Lo que yo creo es que nosotros no podemos y no debemos ser de ninguna manera ingenuos frente a este tipo de cosas. Entonces, todo esto yo creo que hay que llevarlo al debate público, y fundamentalmente yo quisiera siempre que los jóvenes fueran quienes también expresaran, que también investigaran, que no sea esto un tema, oye, son los viejos, los retardatarios, ¿no? Los retrógrados, los que están en contra de las redes. Entonces, no es por ahí. Yo creo que las redes están en la vida de todos nosotros. Y creo que lo que interesa en espacios como este, bueno, que queremos pues poner sobre la mesa el tema de la juventud, el tema de las redes y el tema de las operaciones psicológicas en la guerra no convencional, bueno, lejos de que seamos ingenuos y lejos de satanizar a las redes, hagamos conciencia crítica. Y yo creo que entre todos, en la medida que podamos intercambiar, que podamos aprender, creo que en ese sentido vamos a poder usar mucho mejor esto, nos vamos a hacer más fuertes como individuos y como sociedad, y obviamente vamos a bajar la vulnerabilidad
que inevitablemente tenemos frente a las redes y la vamos a poder usar mucho mejor. Bueno, les doy a todos y a todas las gracias por la atención y creo que la invitación entonces es a seguir compartiendo, a seguir debatiendo y a tener cada vez más conciencia crítica. Muchas gracias.